De allí surgió la ley 1150, que vino a reformular no solamente el principio de selección objetiva, sino adicionalmente a darle un efecto útil al RUT. Este artículo el sexto de la 1150 fue modificado por el 221 del decreto ley 19, donde se eliminaron aspectos como la calificación de los factores, que por eso es el pecado de la ley de infraestructura, volvió a los criterios anteriores, pero ya sin fórmula, entonces no tiene sentido. Y adicionalmente los artículos 8 al 14 del decreto 1510 que regulan el registro único de proponentes. Adicionalmente, el 31 de enero la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular 2, donde trae una regulación más detallada de varios aspectos que quedaron un poco vacíos en el decreto 1510. Entonces, ¿qué trae ahora la ley 1150? Entonces, pasemos a la página y ubiquémonos en hoy. La principal virtud de la ley 1150 fue reformular el principio de selección objetiva. Donde decía, ningún aspecto del proponente podrá ser objeto de comparación de las ofertas. Entonces, por eso es un error decir, es que los estados financieros del proponente del 2011 con el 2012 no son comparables, porque es que nunca son comparables. No se pueden comparar los indicadores financieros. Simplemente son requisitos de pasa o no pasa. Y a mí esto me gusta asimilarlo siempre a la entrada por ejemplo, a un bar. Usted tiene 18 años, entra. Que yo tengo 60. A mí no me interesa que usted tenga 60, 100 años, me interesa que tenga más, mínimo 18. De ahí en adelante. Pero el que no tenga los 18 no puede entrar. Entonces, lo que hizo la ley 1150 fue decir, mire, respecto del proponente vamos a tener unos aspectos de verificación de pasa o no pasa, de manera que los que pasen ese primer filtro van a competir por la oferta. Y eso es importante porque el registro único de proponentes es el que se va a encargar de verificar esos aspectos del proponente. ¿Sí? Los aspectos del proponente los verifica la Cámara de Comercio en el RUP, no los de la oferta. Por eso no puede hablarse nunca que es que, y para efectos por ejemplo de subsanabilidad, que es que si usted me trae los estados financieros de años distintos, entonces eso es que usted está mejorando la oferta, pero luego la capacidad financiera es de la oferta o del proponente. Del proponente. Pero una razón para no permitir subsanar es que supuestamente modifica la oferta. Nunca puede modificar la oferta. Entonces, ¿para qué sirve el RUP? ¿Se acuerdan de la caja de documentos que yo les dije en mi primer proceso grande? Pues la idea es que esa vigilancia y control de ese tema contractual no tenga que enredarse por papelería, sino que el proponente me llegue a mí con la póliza, el RUP y la oferta, y sale para pintura. Y algún día que me llegue todo por internet, de manera digital. Hacia allá apunta la contratación. Y por esa razón el RUP es plena prueba, lo dice el artículo 6 de la ley 50. Y el hecho de que sea plena prueba, ¿qué significa, doctores abogados? Muy bien, que no admite prueba en contrario. Entonces, ¿qué pasa si yo traigo mis estados financieros en vez del RUP? No me sirve para nada, es el RUP, punto. Entonces el registro único de proponentes es plena prueba y en consecuencia lo que reposa allí no lo deben verificar las entidades estatales. Ahora bien, como toda invención humana es limitada, luego habrán aspectos que de pronto la entidad por la complejidad de la contratación requiera pedir de manera particular y debidamente justificada que no esté en el RUP. En ese caso, obviamente, ¿qué debe hacer la entidad? ¿De acuerdo? Verificar la información que requiera de manera directa al proponente. Pueden ser temas financieros, pero también puede ser experiencia, o pueden ser otros aspectos que no estén incluidos. Entonces noten ustedes que, por regla general, lo que está en el RUP no se puede verificar, ni siquiera pedir los mismos soportes que presentó a la Cámara de Comercio. Un proponente A
presenta hasta 10 certificaciones, porque el pliego dice hasta 10 certificaciones. Y resulta que con las 10 que él presentó no le alcanzaba para acreditar la experiencia. Entonces dice, no, mire, mi secretaria se equivocó, le pido que por favor no tenga en cuenta la número 10 y me acepte esta otra que demuestra que yo tenía la experiencia hace un año. La mayoría de entidades que van a decir, no, porque estaba ¿qué? Mejorando la oferta. ¿Y la experiencia de quién es? Del proponente, no es de la oferta. Entonces, ¿cuál mejoramiento de oferta? Precisamente la subsanabilidad es para que eso se pueda hacer. A usted me dijo que tiene la experiencia, pero no me dijo, es que, mejor dicho, usted me debe traer las certificaciones, porque si no, la formalidad no va a permitir que lo sustancial prevalezca. Cuando es todo lo contrario, ¿qué debe prevalecer? Lo sustancial. ¿Tiene la experiencia o no? Sí. Ah, bueno, las certificaciones que de mi trabajo no le sirven. ¿Tiene otra que lo haya, obviamente, adquirido antes del cierre? Sí, listo. Usted sí tiene experiencia, perfecto, bienvenido. Eso es puro sentido común. A mí me gustaba siempre este ejemplo. Si ustedes van a contratar un maestro de obra para que les arregle el apartamento y hay uno que llevó la hoja de vida y el otro no llevó hoja de vida ni soportes, pero por lo que les cuenta de los proyectos que ha hecho les suena más interesante, ustedes dicen, largo de aquí, chique, porque usted no trajo la certificación. A ustedes le dirían, tráigamelo más tarde para verificar la información. Claro, no siempre eso. Entonces, ese mismo sentido común hay que aplicarlo a lo público. Pero el público siempre, discúlpenme la expresión, nos paniqueamos simplemente por miedo a hacer las cosas bien. Claro, es que yo puedo cambiar una certificación de experiencia por otra total. Ahora, en consultoría, evidentemente no, porque ahí sí es factor de ponderación, ahí sí modifico la oferta, ahí sí no hay nada que hacer. Pero cuando simplemente es de pasa no pasa, a mí me interesa que el tipo me haya presentado la papelería impecable desde el comienzo, o que el tipo tenga la experiencia al momento del cierre, al momento de recibir la oferta. ¿Qué es lo sustancial ahí? Que tenga la experiencia, que sepa lo que yo necesito. Entonces, fíjense. Otro tema también pasaba mucho con los indicadores financieros, pero ya lo resolvió en 15 días dejando a todo el mundo un solo foro. Era decir, no, pues es que usted trae estados financieros, yo los pedí con corte de diciembre de 2012 y usted me los trajo con corte parcial a junio de 2013, entonces lo rechazo. Les pregunto yo, ¿qué es mejor para la entidad pública? ¿Tener información financiera más actualizada o simplemente que todo sea con corte de diciembre? Es la más actualizada, ¿por qué? Me puede mostrar la capacidad que tiene la... Me aproximo a la realidad, ¿verdad? A la realidad más cierta, más inmediata del proponente. Y sin embargo hay muchas entidades rechazando proponentes porque tienen información financiera más actualizada. Sin no tener absurdo, claro, más vieja, sino porque sí, ya me alejo de la realidad del tipo o de la tipa. Pero en realidad con relación al tema financiero, fíjense que este mal criterio ha llevado a cometer muchas injusticias. Entonces, el registro único de proponentes de alguna manera mitiga un poco ese tema, en la medida en que ahora, como ya lo vamos a ver, el 15 días incorpora toda la experiencia en el grupo, pero deja abierto otros problemas, como el financiero, que ya voy a explicar más adelante, porque ahora muchos indicadores financieros quedaron por fuera, de manera que ahora los van a tener que verificar las entidades, y yo ya veo venir lo que ocurría antes del 734, que eran las garroteras entre los financieros del proponente y las entidades, discutiendo en que esta cuenta quedó mal clasificada. Entonces, en eso, digamos, yo los quiero exhortar a aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, bien sea como proponentes o bien sea como entidades estatales. Es que yo no puedo aceptar, no puede ser un de recibo que yo, sobre texto de que estoy mejorando la oferta, no puedo subsanar. Causales de rechazo de este tenor, he visto. Si no presenta la certificación de experiencia, ni el anexo de la experiencia será rechazado. O sea, estaba colocando que el requisito de la experiencia no es subsanable, lo cual es prohibido, porque la ley dijo que eso era subsanable. Que si no trae la información relacionada en el anexo, entonces no será aceptada y no se le permitirá subsanar la que no relacione en el anexo. Este es otro superadepecio jurídico. Es que la ley dijo que prevalecía el formato sobre lo sustancial. Hágame el favor. No, a mí me interesa es usted qué tiene acá, ¿sabe o no sabe? Si sabe, bienvenido, si no, ni venga.
Entonces, fíjense que el tema de la subsanabilidad es absolutamente trascendente de cara a lo que verifica el grupo. Y aquí ya comenzamos a entrar en materia con las modificaciones que hizo el 15 días. Para entrar a explicarles este aspecto, necesito que diferenciemos tres conceptos. El primero, el segundo y el tercero. El primero, inscripción. El segundo, renovación. Y el tercero, actualización. Son tres conceptos totalmente distintos que en la práctica contractual, por confundirlos, terminan tomándose malas decisiones. El primero es inscripción. ¿Qué es inscripción? Es el acto por medio del cual el proponente se registra en la Cámara de Comercio para participar en contratación pública con un certificado que llamamos RUC. Es el acto registral y es requisito habilitante para participar en la contratación pública. Es requisito habilitante. ¿Qué significa que sea requisito habilitante? Que sin él no puedo participar válidamente en el proceso. Luego, la inscripción debe estar en firme al momento del cierre del proceso de selección. Porque si no está en firme, la condición no la tengo. Porque alguien puede recurrir o impugnar esa inscripción en el plazo previsto en la ley, que son 10 días. Entonces, mientras no esté en firme, no tengo la condición habilitante. Y la condición habilitante la debo tener al momento del cierre. Renovación. Uno que renueva la información o uno renueva la inscripción. Muy bien, sin embargo, muchas personas tienen la confusión de que uno renueva la información. No, eso se llama actualización. Uno renueva la inscripción. Luego, lo que prevé el 1510 es que esa renovación se debe hacer a más tardar el 5º día hábil de abril, que este año cae el 7 de abril. A más tardar en esa fecha el proponente debe inscribirse, ¿cierto? Renovar. ¿Debe qué? Renovar. Renovar la inscripción. Ahora, en esa misma renovación puedo hacer otra cosa. Actualización. ¿Yo qué actualizo? La información. El decreto 1510 está pensado de manera que en abril todo el mundo debe tener ya sus estados financieros aprobados. Luego, con la renovación, actualizo la información financiera. Y al actualizar la información financiera, estoy actualizando capacidad financiera y capacidad de ¿qué? De organización. Muy bien. Por esa razón, el 1510 dice luego que la actualización de la capacidad jurídica y de la experiencia se puede hacer en cualquier momento. Dentro de las novedades del 1510, digamos que el 1510 tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas bonitas, tiene cosas feas. Yo les voy a ir contando lo que me parece bueno, lo que me parece bonito, lo que me parece malo, lo que me parece peor. Una de las cosas que me parecen buenas fue que eliminó una prohibición que traía el 734, que a mí no me gustaba, que era la prohibición para el extranjero sin domicilio en Colombia de inscribirse voluntariamente en el RUC. ¿Me explico? El RUC es obligatorio ¿para quiénes? Para todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia. Sin embargo, las extranjeras sin domicilio en Colombia no tienen la obligación de inscribirse en el RUC. Pero ¿qué pasa? Que el RUC a veces, a pesar de lo que algunas personas desconocedoras del RUC dicen, es que eso era más beneficioso para el extranjero, porque no le pedían el RUC. Yo les hago una pregunta: el extranjero sin domicilio en Colombia, yo sé que algunos de ustedes son asesores de extranjeros, ¿los extranjeros sin domicilio en Colombia acaso no deben acreditar capacidad jurídica? ¿Sí o no? ¿Deben acreditar capacidad financiera? ¿Deben acreditar capacidad de organización? ¿Experiencia? Sí, pero todo eso sume la traducción, la apostillado, la consularizada y todo el resto de hadas. ¿Sí? Entonces, hay proponentes extranjeros muy inteligentes que han dicho: oiga, venga, cámara, yo sé que no tengo obligación de inscribirme, pero regístreme. Yo le pago, pero regístreme. Porque si usted me hace una sola vez la verificación de mi información financiera, experiencia jurídica y organización, ya simplemente no va a tener esa pelea con las entidades.
pero las cámaras de comercio le han dicho no, porque el reglamento no lo dice. Entonces en el 134 metieron la prohibición de que está prohibido. Luego en 15 días eliminó la prohibición. Sin embargo, la posición en este momento no es clara del gobierno en definir si es que esa eliminación obedeció a que simplemente fue una eliminación y ya, pero van a mantener la línea de no permitirlo, o si no lo van a permitir. Ojalá que sí lo permitan, porque es que ganarían todos. Ganan las cámaras de comercio, porque ¿qué ganan? Plata. Ganan las entidades públicas, ¿por qué? Se comen el error y no tienen que sentarse a ganarse el cerebro leyendo documentos tan raros que le traen a uno para aprobar. ¿Gana el proponente extranjero? Claro, ¿por qué? Porque no tiene que estar peleando entidad por entidad para explicarle que mi corte financiero en Israel es cada 2 años, a mitad de año. Además, ¿sí? Las solicitudes de exoneración muchas veces no se analizan los documentos, entonces salen porque no está el tiempo que la entidad. De acuerdo, y muchas veces poder legalizar esos documentos, hay entidades que son inconscientes de los términos que es legalizar esos documentos y le dicen, no, si no lo trae en un día de malas, por Dios, eso se demora como 30 días, ¿sí? Y entonces, sin embargo, pues el 15 días lo eliminó. Luego, ojalá, yo espero, tengo el sueño y el anhelo de que eso sea una línea distinta a la que trae el 734, en el sentido de permitirle voluntariamente a los que quieran hacerlo, pero voluntariamente, no obligatorio, porque ahí sí se constituiría en una taranquera a la participación de extranjeros. Las excepciones no cambiaron, evidentemente las excepciones son legales, entonces la mínima cuantía, la directa, la de servicios de salud, la de concesión, todas las otras siguen vigentes, eso no ha cambiado. Al igual que lo dice el artículo 6 de la ley 50, las causales de rechazo siguen siendo las mismas, relacionadas básicamente cuando la información no es suficiente o no es consistente o no tiene la totalidad de los elementos exigidos en la norma. Y aquí ya comenzamos a tener algunos aspectos bien puntuales. En primer lugar, se debe reportar la información de manera mensual. El 734 decía que la información se reportaría dentro de los primeros 15 días del mes. El 15 días no dice cuándo lo debo hacer, luego lo puedo hacer en cualquier momento del siguiente mes, pero lo debo hacer dentro del siguiente. Adicionalmente, digamos, el 734 había resuelto un problema que dejó la ley anticorrupción. La ley 1474, ustedes saben, creó la inhabilidad por incumplimientos reiterados. Es decir, ese contratista que no llega a incumplimientos de gravedad para una caducidad, pero que es harto de administrar porque incumple y torpeda la buena ejecución del contrato. Pues cuando tiene una acumulación de 5 multas, 2 incumplimientos o un incumplimiento de 2 multas, se le genera automáticamente una inhabilidad por 3 años para contratar con el Estado. Sin embargo, dejó un vacío porque la norma de la ley anticorrupción quedó redactada de manera que opera la inhabilidad con la publicación de la última sanción en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿a qué problemas se anticipó el 734? A que si existía el proponente que tenía las 5 multas o los 2 incumplimientos o la combinación de ambas dentro de la misma vigencia fiscal, pero la última o las últimas se reportaban, se publicaban en la Cámara de Comercio de la vigencia fiscal siguiente, la inhabilidad operara desde la firmeza del último acto administrativo que configuró la inhabilidad. ¿Sí me hago entender? O sea, si la última sanción quedó en firme en el 2013, así la publiquen ahorita en 2014, usted generó la inhabilidad. O sea, que por un problema de publicidad no fuera a hacer que se hiciera nugatoria la inhabilidad. El 15 días no dijo nada. El 15 días ahí dejó ese vacío, derogó esa parte del 734 y en consecuencia tenemos en este momento, digamos, un vacío normativo en ese sentido. Adicionalmente, el decreto 15 trae una redacción que es un poquito confusa, pero que básicamente lo que está diciendo es que las sanciones de inhabilidades deben permanecer en el certificado del RUC por el término de la sanción. Es decir, si la inhabilidad fue de 3 años, por 3 años. Si fue de 5 años, por 5 años. Pero que las multas deben permanecer solamente por 1 año. A mí, digamos, las cámaras de comercio me comentaron, una reunión que tuve con ellos, que supuestamente ya tienen configurado el sistema para que cuando desaparezca la inhabilidad de 1 año, no desaparezca la inhabilidad. Es decir,
si a mí me pusieron un incumplimiento a comienzos de 2013 y el segundo incumplimiento a finales del 2013, configuré la inhabilidad. Pero ¿qué ocurre con el primer incumplimiento ahorita a comienzos del 2014? Pues según esta norma se tiene que eliminar. Claro, nos podría uno caer en la tentación de pensar que entonces elimina la inhabilidad, pero no. Eso es un tema de configuración del software que quedó con esa salvedad. Los términos de impugnación no cambiaron, siguen siendo 10 días para impugnar cuando se publica la información, por eso la firmeza solamente ocurre después de los 10 días, y la impugnación a cargo de las entidades estatales, que fue tal vez la gran novedad, la ley 1150, porque como no siempre la inconsistencia la detecta, no hay nadie sentado en la Cámara de Comercio viendo qué información usted reporta, sino que en desarrollo de un proceso de selección la competencia puede darse cuenta de algo inconsistente ahí, la entidad puede hacer la impugnación de manera directa con la Cámara de Comercio cuando la inconsistencia afecte el cumplimiento de los requisitos. Ojo por esta parte de los claros. La entidad no debe impugnar siempre que encuentre una inconsistencia, sino solo cuando esa inconsistencia afecta el cumplimiento de los requisitos. A mí me pasó. Entonces dije que me había pasado eso. Un indicador financiero, desde que el RUP tenía la relación de indicadores financieros, obtuve un error de decimales. Entonces bajo una interpretación el indicador se cumplía y bajo la otra interpretación el indicador también se cumplía, pero modificado, porque el pliego decía mínimo debe cumplir con el 1.9 y bajo una interpretación daba el 1.9 y bajo la otra interpretación daba 1.95. Dice mínimo 1.9, o sea con las dos cumplía, ¿sí o no? Y entonces le digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Impugnamos o no? Pero cuando obviamente uno leía la norma, era bastante claro en establecer que solamente yo impugnaría cuando la inconsistencia afecta el cumplimiento. En el ejemplo que yo les puse, ¿afecta o no afecta el cumplimiento? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque en cualquiera de los dos casos está cumpliendo. Pero entonces, si finalmente la Cámara de Comercio me va a decir o es 1.9 o es 1.95, va a cumplir. Entonces, a mí realmente, ¿para qué me desgasto yo en ese tema? Lo que sí traía el 734 era la posibilidad de suspender los procesos de selección cuando por cualquier causa se lo ameritara. El 1510 no trae esa posibilidad de suspender los procesos de contratación. Entonces, ahí es donde uno comienza a patinar. Entonces, ¿qué pasa si yo impugno, cierto? Bueno, afortunadamente en la ley 1150 sí está la posibilidad de suspenderlo. Sin embargo, la posibilidad de suspenderlo para efectos de eso, pero no para efectos de los demás eventos en que en desarrollo de un proceso de selección uno necesita suspenderlo. Entonces las recomendaciones regúlenlo en el pliego. En el pliego de condiciones pongan la posibilidad de suspender el proceso de selección, porque finalmente el pliego de condiciones es ley del proceso y puede regular también que pueda tener eventos de suspensión. Adicional a lo que ya les he referido, el RUP tiene la clasificación del inscrito, que eso cambió con el decreto 1510, y la información de sanciones por incumplimiento, y el 1510 eliminó del decreto, eliminó del certificado la expedición las cifras relacionadas con la capacidad residual de contratación. Vamos a explicar a continuación. ¿Qué dice el artículo 18? Que desde el 18, el 1510 trae una fórmula que no les voy a explicar porque la derogó la ley de infraestructura con su circular 5. Entonces, ¿qué permitía la fórmula de la ley 80? Que la contratación se concentrara en pocos contratistas. ¿Y qué pasó con el 734? Que muchos no cumplían. Entonces, fíjense que lo que intentó hacer la ley, pues digamos, primero Colombia Compra fue regularlo a través de los indicadores que había establecido allí, y yo me quedé con la curiosidad de saber cómo hubiera operado. Y la ley surgió, digamos, eso sí es un típico mico que hicieron para temas, aunque es un mico relacionado con la ley, pero la ley de 1882 estaba pensada para proyectos de obra vial, así lo dice el artículo primero. Y en el 72 habla de obra pública. ¿Dónde está definido legalmente el contrato de obra pública?
En el artículo 32 de la ley 80. Muy bien. Y cuando se refiere a obra pública, ¿se refiere solo a obra vial? No, se refiere de manera general a cualquier intervención en un inmueble. Luego, digamos, y en eso creo que Colombia Compra tendrá que decir lo mismo. El artículo 72 lo que está diciendo de la ley de infraestructura es que el cargo de contratación ahora se va a gobernar por la fórmula de la ley 80, que era la experiencia, la capacidad, y metieron una nueva que es la capacidad técnica, que eso estaba en la ley 80. En los términos del plan de gobierno y en 60 días que ya se vencieron, con un concepto previo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que ya salió, así que el gobierno tiene que reglamentar de nuevo el CAE de contratación. Sin embargo, cuando leemos el parágrafo, no me acuerdo, el primero o el segundo del artículo 6 de la ley 1150, se establece que en los contratos de obra deberá verificarse la capacidad residual. Luego, entonces, yo voy a abrir un proceso de obra el día de hoy. Y dentro de los requisitos legales que tengo debo valorar el cargo residual de contratación. Entonces me voy a la fórmula de la circular 5 y esa fórmula está ¿qué? Derogada. Entonces me voy a la de la ley de infraestructura. Dice el gobierno reglamentará la materia. Y a la fecha no hay reglamento. Entonces ¿qué hago? No hay CAE. Entonces ¿cómo puedo abrir un proceso de contratación de obra? Algunas entidades han interpretado que es que mientras surge el nuevo reglamento se aplica la del decreto. Pero digamos, claro, es una forma práctica de resolver un problema, pero jurídicamente, si ustedes me lo preguntan a mí, ¿yo cómo voy a aplicar una fórmula derogada?